y hermanas, y como nos habíamos comprometido de tener un tiempo en la palabra, hoy lo hemos comenzado a hacer. Y quería compartirle unos versículos de las Sagradas Escrituras que tal vez tiene mucho que ver con las cosas que nos está pasando en este tiempo. Y eso se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el versículo 19 en adelante. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, en medio de los judíos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Bueno, esta es una historia interesante que creo que tiene mucho que ver, de alguna manera, con las cosas que nos están pasando a todos nosotros en este tiempo. Aquí, el episodio que hemos leído, se trata de que Jesús había muerto ya en la cruz de Calvario. Los discípulos estaban reunidos, y una de las cosas por que se habían reunido, más que reunidos, se habían escondido, se habían encerrado, estaban encerrados en este famoso aposento, donde se resguardaban de las autoridades de aquel momento que de alguna forma los estaban persiguiendo por el solo hecho de que eran seguidores de Jesús. Allí se escondieron, estaban atemorizados. Quién sabe cuántos pensamientos pasaron en su mente, porque era algo como yo podría pensar, una disolución para algunos de ellos, porque tantas palabras hermosas recibidas de Cristo, tantos eventos fabulosos y sobrenaturales, tantos milagros que quedaron impactados, como resurrecciones de muertos. Entonces, ¿qué pasó? Quizás es la pregunta más grande que ellos se hacían. Y nosotros los cristianos, que tenemos ya un bagaje de la vida cristiana, donde hemos experimentado a Dios, por ahí frente a esta realidad que nos toca vivir hoy, de esta pandemia, porque es el tema que todo el mundo habla y quizás es necesario hablarlo como para desahogarnos un poco, también nos podemos preguntar, ¿qué pasó? Los discípulos seguramente ellos no estaban pensando que Jesús iba a resucitar. Tal vez la pregunta era: ¿qué pasó con Jesús? Al final sus palabras y sus promesas no se estaban cumpliendo en ese momento. Quizás más de uno de nosotros, los cristianos, estamos pensando lo mismo. ¿Qué pasó? Tenemos una pandemia. ¿Dónde está el resguardo del Señor? ¿Por qué tenemos que encerrarnos en nuestra casa? ¿Por qué tenemos que estar atemorizados? Son preguntas que nos hacemos. Cuando yo leía, y era jovencito y leía estos versículos de la palabra del Señor, yo pensaba: ¿qué les pasaba a estos discípulos? ¿Cómo puede ser que reaccionen de esa manera? Y los juzgaba mal, porque bueno, no hacía empatía ni me ponía en lugar de ellos. Hoy creo que bajo ningún punto de vista me pondría yo a juzgarlo, porque nosotros mismos ahora, encerrados en nuestras casas, estamos viviendo una experiencia que más de uno de nosotros seguramente debemos sentir miedo, y que el miedo, bueno, es parte natural de la forma como hemos sido creados. Es una emoción, una de las emociones más antiguas que tiene el ser humano. Allí estaban encerrados, atemorizados. Quizás muchos, como dije, muchos de nosotros están en las mismas condiciones. Pero de pronto aparece Jesús. Aparece Jesús. En otros de los evangelios, los discípulos piensan de que vieron un espíritu, un fantasma, estaban dudando de lo que veían, porque imagínense, traspasó las puertas, porque venía con el cuerpo glorificado, ingresó al lugar. Lo notable es lo que dijo. Apenas ingresó Jesús, dijo: paz a vosotros, paz a vosotros.
Y eso es lo que estamos necesitando, la paz de Dios. Qué bueno sería que en este tiempo en que estamos en nuestros hogares, que tenemos que estar en nuestros hogares, mi esposa y yo estamos en nuestro hogar, por eso hacemos esto, para poder transmitir la palabra del Señor a la Grey. Pero qué bueno que permitamos que el Cristo resucitado ingrese a nuestra casa. Y lo primero que establece el Señor es paz. Así lo dijo, paz a vosotros. Y la paz de Dios genera otras cosas. Las circunstancias afuera eran la misma, pero adentro el clima cambió. Cambió cuando se dieron cuenta que era el mismo Cristo. Cambió porque la paz de Dios se estableció en ese recinto. Cambió porque ellos empezaron también a regocijarse, dice la Biblia, que empezaron a alegrarse, porque esa es otra de las consecuencias que pasa cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. A pesar de las circunstancias, no perdemos el buen humor, estamos siempre con ganas y ánimo de hacer cosas, ser creativos, porque la misma alegría nos genera creatividad, y además se nos robustece la fe. Es decir, la presencia de Dios hace que restauremos la fe. Yo te invito a vos de que en este tiempo permitas que ingrese el Cristo resucitado a tu casa, que es ese que te va a llenar de paz, el que te va a dar justamente ese gozo sobrenatural y que además vas a restaurar la fe. Dios te bendiga ricamente en este día.